La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Okirok. Bueno, pues estamos de regreso en el programa de Los Desvelados y por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, como les habíamos mencionado, vamos a hacer un enlace, un gran amigo, investigador, mejor conocido como el Cazador de Enigmas, esta noche con nosotros. Luis Cortés. Precisamente para compartir un tema muy interesante. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Pues mira, feliz de estar compartiendo este momento con todo tu auditorio. No, gracias por estar nuevamente con nosotros. Sabemos que pues han andado muy ocupados en estas últimas semanas y te agradecemos mucho por hacernos un espacio y platicar con nosotros en esta noche con un tema muy interesante que me llama mucho la atención porque mucha gente pregunta por esto, los famosos vampiros energéticos, ¿no? Gente que absorbe energía o entidades que pueden absorber energía de las personas, ¿no? Así es, esto es muy cierto. ¿Cómo es que estas energías, tanto encarnadas como desencarnadas, pueden empezar a absorber nuestra energía vital y poco a poco irnos agotando? Ajá. Hasta llegar a un punto en el cual nuestra vida comienza a derrumbarse? Ok. Fíjate que nos escribe una persona, Adriana Méndez, y dice: Víctor, tengo una duda del por qué estas entidades llamados incubos y subcubos para tener energía atacan sexualmente a mujeres y hombres. ¿Cómo se alimentan ellos? De antemano, gracias, Adriana Méndez. Ok. Mira, la pregunta que nos hace Adriana es muy interesante, porque ¿cómo es que una entidad desencarnada puede llegar a alimentarse energéticamente de nosotros? Bueno, aquí la respuesta podría ser: vamos a darnos cuenta que nosotros somos seres materiales, pero también somos seres energéticos que estamos viviendo precisamente esta experiencia terrenal, esta experiencia física. Para que ellos puedan interactuar en nuestro medio ambiente, vamos a darnos cuenta que ellos van a empezar a absorber energía de cualquier parte. La primera es la energía térmica, la energía calorífica. Es por esta razón que muchas veces en los lugares, en las casas donde espantan o cuando va a haber una manifestación, comienza a bajar la temperatura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de esta manera se está preparando el terreno, el ambiente, para que esta entidad desencarnada pueda llegar a manifestarse en este plano dimensional. Una vez que ha podido traspasar esa barrera, ese umbral, como perforando hacia nuestra dimensión, va a buscar la manera de poder seguir subsistiendo aquí y ahora. Es entonces que vamos a darnos cuenta cómo es que las principales víctimas van a ser los adolescentes, uh-huh. Porque es en este punto en el que los cambios hormonales, los estados de ánimo, claro, son tan fuertes, son tan grandes y a veces son tan encontrados que es toda una revolución, y esto puede resultar un cóctel delicioso para este tipo de entidades. Ahora, bueno, tú bien mencionas, estas entidades son espirituales y se alimentan de energía. Ahora, debe de haber una compatibilidad, ¿no? De repente con estas entidades que de repente habitan en ciertos lugares, porque pueden estar como adormecidos y de repente si llega una persona que es compatible o algo hacia ellos empiezan a reaccionar, ¿no? Es correcto, Víctor, lo que nos estás diciendo es totalmente cierto. Muchas veces aquí el papel crucial que puede jugar es los pensamientos. ¿En qué estamos pensando antes de irnos a dormir? Una de las cosas que ahora con la tecnología, que está tan al alcance de nosotros, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo en Internet? Esto puede llegar a producirse como una puerta dimensional que va a favorecer a que entidades de esta sobrenaturaleza puedan estar interactuando en nuestras vidas. Ok. Y esta interacción con estos seres a veces es agresivo como el ataque sexual o va por etapas. Es correcto. Mira, muy bien la pregunta que nos haces. ¿Cómo es esto?
todo como el círculo de la violencia, porque a final de cuentas nos están violentando energéticamente estas entidades, tanto incubos como sucubos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que va a ir creciendo, va a ir subiéndole de volumen, va a ir subiendo la intensidad, porque primero vamos a empezar a tener como pesadillas. Después, de esta manera, poco a poco el ataque va a ir siendo cada vez más agresivo. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor al principio las personas comienzan a sentirse incómodas, comienzan a sentir insomnio, empiezan a sentirse observadas o como si hubiera alguien en sus habitaciones. Después daríamos paso a lo que sería cuando empieza a interactuar ya con el medio ambiente, estos cambios de temperatura, Ajá. cuando empezamos a ver que la persona a lo mejor ya empieza a escuchar ruidos, voces, o incluso también cuando llegan a ser tocados. Esto en algunas ocasiones se ha llegado a confundir con la famosa subida del muerto, en donde la ciencia ha tratado de explicarla con el término hipnoplepsia, que también es conocida como parálisis del sueño. Pero no con esto hay que descartar que efectivamente entidades de esta sobrenaturaleza también pueden estar interactuando en nuestro plano físico y atacándonos directamente. ¿Por qué la energía sexual? Esto es algo muy importante. Vamos a ver que la energía sexual es una de las energías más fuertes que puede existir en nosotros. ¿Por qué? Porque está llena, está totalmente impregnada de emociones, sensaciones y sentimientos. Entonces, esto puede ser realmente un plato muy nutritivo para este tipo de demonios. Uh-huh. Sí, era la duda que tenían algunas personas, el por qué se alimentaban de esto. También es uno de los primeros chakras que tenemos, ¿no? Precisamente en la parte sexual. Así es el chakra raíz. Entonces, este chakra obviamente es el que nos conecta, es el que nos da el instinto de supervivencia y es el que vamos a ver que nos conecta aquí en la tierra, en la tierra, en el momento, en el tiempo en el que estamos ahora. Es por esta razón que estos seres, al ser desencarnados, están buscando la forma de seguir estando aquí entre nosotros, gozando de lo que sería una vida que les fue negada. Porque incluso hay relatos en la Biblia en la que se dice que Dios llegó a crear entidades que no tuvieron cuerpo, no fueron carentes de materia. Ajá. Y estas son las que muchas veces llegan a nuestro plano dimensional a tratar de obtener eso que les fue negado, una vida. Entonces van viviendo pegados como larvas psíquicas en nosotros para tener ese sentimiento de estar vivos. Ok. Ahora, ¿cómo estas entidades espirituales, o sea, no tienen un cuerpo físico, cómo pueden hacer este ataque tan real? O sea, ¿cómo la persona puede sentir esto tan físicamente si son entidades espirituales? Precisamente a través del contacto, y depende de la energía que están llegando a obtener. A mayor cantidad de energía, la entidad va a ser cada vez más fuerte y obviamente su resonancia vibratoria va a comenzar a hacerse densa. Uh-huh. Esto podría llegar a asimilarse como si fuera materia. Al ser tan densa puede llegar a tener un contacto físico con la persona, y como las leyes que nos rigen aquí en el plano dimensional de las tres dimensiones de la materia, vamos a darnos cuenta que si algún objeto físico te toca, tú lo puedes tocar. Hay algunos casos que han sido investigados en donde estas entidades, incubos, sucubos, al momento de estar atacando a su víctima, una de ellas logró zafarse la mano, el brazo derecho, tratando de forcejear con esta entidad, y pudo tocarle la cara, la boca y hasta los dientes. Pudo meterle la mano en la boca. Uh-huh. Obviamente la sensación fue totalmente desagradable. Claro. Y a través de mucho estar luchando, a través de mucha oración, ella pudo llegar a liberarse de este ataque de esta entidad. Pues ya ves que muchas personas quedan moreteadas, por ejemplo, ¿no? Son golpeadas también por estas entidades, y amanecen con estos moretones, estos golpes. O sea que en sí es un ataque físico el que reciben. Es correcto. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, como bien lo dices, Víctor, ya es un ataque físico. Entonces, al estar ya aquí entre nosotros, obviamente la fuerza va a ser cada vez más grande, y el forcejeo, al momento de estar en ese plano físico, va a dejar evidencia que puede ser irrefutable al momento de que, por ejemplo, una persona que duerme sola comienza a amanecer con mordidas en la nuca. Ahí sí me gustaría que alguien me explicara cómo se podría morder ella sola. Ajá. En algunas ocasiones aparecen golpes,
llegan a verse las marcas de las contusiones, Sí. también rasguños y, como lo acabo de mencionar, mordidas. Aquí también vamos a ver que comienza a interactuar con el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la persona puede saber cuando va a ser atacada, porque de esta manera llega un desgaste energético tan fuerte que comienza a sentir miedo. Déjame hacer la pausa y ahorita nos comentas más de esto. Es muy interesante, ¿no? Ya que muchos de ustedes nos han compartido desafortunadamente este tipo de experiencias. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante, agradeciéndoles a todos ustedes que también siguen pendientes de nuestra señal y sobre todo marcando nuestras líneas telefónicas en la Unión Americana 562-904-4822, de la República Mexicana libre de costo 01800-681-1847. Recuerden que a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, nos pueden localizar bajo Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Luis Cortés. Cazador de enigmas está con nosotros en esta noche. Luis, ¿te encuentras ahí? Claro que sí, Víctor, aquí desvelándonos muy a gusto en esta bella madrugada. Así es, bueno, pues es un tema interesante. Entonces nos mencionas que el entorno también puede darnos una clave, ¿no? Cuando estos ataques pudieran estar por venir. Y mucha gente así nos ha mencionado que presienten o que sienten cuando posiblemente estas entidades están a punto de llegar. Sí, es muy cierto. Vamos a ver que esta clase de robo de energía puede corresponder incluso a una clase de vampiro energético, físico. Pero al momento de estar hablando de entidades desencarnadas, vamos a ver que existe una intimidación. ¿Qué quiero decir con esto? Comienza a interactuar con el medio ambiente. ¿Cómo es? A lo mejor la persona se está preparando para dormir y antes de que se acueste puede empezar a sentir como la temperatura comienza a descender bruscamente, empieza a escuchar ruidos y puede llegar a ver cómo la cama se hunde o que algún objeto se mueve delante de ella. Esto va a producir un nerviosismo y la persona que está presenciando todo esto comienza a alterarse. Al estar en un estado alterado de conciencia, por los nervios, por el miedo, desde ese momento ya está empezando a emanar una energía, su campo áurico se está abriendo, se está expandiendo y de esta manera la entidad puede llegar a penetrar este campo áurico comenzando a alimentarse de la energía vital de su víctima. A veces uno no se imaginaría esto, ¿no? Pero si uno lograra ver esto en realidad, pues nos daríamos cuenta que muchos de nosotros andamos cargando con cosas que nos están chupando energía, ¿no? Totalmente en el día a día, en la cotidianidad de la vida, vamos a darnos cuenta que estamos en constante contacto con diferentes campos áuricos, claro, que estamos rozando diferentes planos dimensionales al mismo tiempo y también estamos interactuando entre diferentes frecuencias y vibraciones, las cuales muchas veces pueden llegar a alterar nuestros estados de ánimo y de esta manera tener como resultado las conductas que podemos encontrar en la calle, como por ejemplo la molestia, la indiferencia, sí, el consumismo, el malestar, pero también la alegría es contagiosa, el amor. Todas estas emociones son la pasta perfecta para empezar a crear el fenómeno de fantasmogénesis o principio espectral de todo evento sobrenatural. Wow. Sí, pues se tienen que combinar ciertas situaciones. Ahora, ¿hay lugares donde posiblemente nosotros vayamos y nos podamos traer este tipo de entidades con nosotros? Sí, es correcto. Dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros estamos yendo a lugares en donde hay bajas frecuencias, energías vibratorias densas, obviamente el resultado sería el mismo. Estaríamos impregnándonos o trayéndonos larvas psíquicas que pueden llegar a afectarnos a lo largo de nuestra vida. Ok. Nuestro estado de ánimo depende mucho también de esta situación, o sea, gente deprimida, que sea malhumorada, que siempre ande mal, agresivos, ¿serían más propensos este tipo de entidades? Totalmente de acuerdo, Víctor. ¿Por qué razón? Porque estas entidades espirituales van a atacar directamente a los chakras, a los centros energéticos. Ajá. Y conforme van desconectando uno a uno de estos
vórtices energéticos que existen en nuestro cuerpo, la energía del individuo comienza a apagarse, comienza a sentirse cansado, comienza a sentirse triste y entra en un estado de depresión. Hay que tomar en cuenta que esto puede llegar a ser muy grave. ¿Por qué? Porque la depresión, como tal, es esa sensación en la cual la persona se siente oprimido, como apachurrado, triste, e incluso al afectar ya en el último chakra, al apagar, al desconectar el último chakra, que es el que nos conecta aquí a la vida, el instinto de supervivencia, mucha gente tiende al suicidio. Y hay que tomar en cuenta que esa puerta falsa en la cual piensan que al suicidarse van a evadir todos sus problemas y van a llegar a un plano dimensional mejor, están totalmente equivocados. Porque al romper este contrato que se tiene, ellos lo único que van a hacer es que van a llegar a un punto en el que se conoce como la zona cero o la zona fantasmal, también conocida como un limbo, en donde no hay nada, porque no están vivos obviamente, y el lugar al que deberían corresponderse en su plano dimensional después de la vida, al haber cortado ese contrato, no pueden llegar a él, por lo tanto estarían perdidos y repitiendo constantemente la situación en la cual se vieron envueltos para quitarse la vida, para de esta manera entender qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, la puerta fácil sería el peor castigo. Claro, pero estas entidades manejarían esa depresión y esa soledad de la persona para hacer esto, básicamente, ¿no? Hacerlo sentir así. Por supuesto que sí. Lo van a comenzar a apartar. Van a empezar a hacer que la persona caiga en esta depresión, en esta tristeza, en esta soledad, que empiece a haber problemas económicos, que empiece a haber falta de iluminación en la casa, que se pierda el brillo, que se pierda la economía, obviamente, que se pierda el amor. Y de esta manera, al momento que ya lo dejan solo, están totalmente a su merced. Y de esta manera se apoderarían de la vida que no les corresponde, tratando de poder estar en este plano con una vida. Bueno, acá nos escribe Abril García, dice Abril, dice muy buen programa, tengo una duda, dice, ¿es cierto que los perros pueden percibir alguna vibra mala? Porque yo he oído relatos que ellos tienen la facultad de ver cosas paranormales. Quiero saber si esto es cierto, por favor díganme qué opinan. Gracias, Abril García. Una muy interesante pregunta por parte de Abril. Víctor, tú sabes que yo me declaro totalmente a favor de los derechos de los animales. Claro. Y en este caso debo decir que son unos grandes cómplices. Yo creo que todo brujo, que todo mago, que todo hechicero siempre debe tener a su gato, o a su perro, o a su mascota, porque ellos son amigos incondicionales y grandes maestros de fidelidad. Entonces, sí, efectivamente, todos los animales pueden llegar a tener una cierta facilidad para poder conectar con el mundo espiritual. En el caso textual de los perros, sí, no es que puedan ver a las entidades desencarnadas. Vamos a darnos cuenta que los animales, cada uno tiene ciertas habilidades muy especiales. En el caso de los perros, lo que pueden llegar es a oler, a olfatear ciertas variaciones en el entorno, que esto es lo que les permite saber hacia dónde está esa energía. Esto es lo primero por lo que se guían. Veríamos, por ejemplo, en el caso de que muchas personas piensan que los gatos pueden ver a estas entidades espirituales. Yo más bien diría que lo que pueden hacer es escucharlas. Porque si algunos de ustedes, amigos, no me dejaran mentir, ustedes, amigos del público, si tienen gatos, podrán saber que el gato cuando está durmiendo, cuando está dormido, vamos a ver que sus orejitas se están moviendo hacia donde están los diferentes ruidos. Sí. Cuando llega a captar un sonido que no le es familiar, el gato instintivamente abre los ojos y comienza a enfocar con ambas orejas hacia donde está el sonido. ¿Qué quiero explicar con esto? Simple y sencillamente que cuando nuestro plano dimensional está siendo atravesado por una entidad espiritual, comienza a producir una vibración. Es una frecuencia audible para estos animalitos que pueden llegar a captarla. Obviamente nosotros no alcanzaríamos a escuchar este nivel de decibeles, por lo tanto puede pasar desapercibido para nosotros, pero no para el agudo instinto de un gato. Aquí los que pueden llegar a ver las entidades, yo podría decir y asegurar que son los búhos, las aves, porque ellos tienen una peculiaridad en su mirada que incluso
al momento de estar volando pueden llegar a ver los cambios de tonalidad en las corrientes de aire, porque de esta manera podrían aprovecharlas, sabiendo cuál puede ser mejor para poder viajar a grandes distancias. Claro. De esta manera, también ellos pueden llegar a percibir las variaciones en los rayos ultravioleta y poder percibir precisamente cuando una entidad está empezando a atravesar hacia nuestro plano dimensional. Wow. Déjame nuevamente hacer la pausa, Luis, un segundo, y ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche. Luis Cortés, cazador de enigmas, en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, nuestras líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Continuamos con Luis Cortés. Con un tema muy interesante, vampiros energéticos. ¿Estos vampiros energéticos serán físicos o entidades espirituales, Luis? Mira, aquí, como bien lo dices, Víctor, porque aquí es donde vamos a descubrir a los famosos vampiros energéticos. Okay. Y yo les haría una pregunta. ¿Saben si ustedes mismos son vampiros energéticos? Ándale. Bueno, pues vengan a esta plática y juntos lo vamos a descubrir. Y vamos a aprender cómo protegernos de los ataques conscientes e inconscientes por parte de estas personas que son totalmente físicas. Wow. Los vampiros energéticos, Víctor, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se dice que hay una persona que siento que me ve con malos ojos, como si te estuviera echando mal de ojo? Esta famosísima frase que dice miradas que matan. Ajá. Y por ahí es por donde comenzamos a distinguir a los famosísimos vampiros energéticos. Aquí yo podría hablar de 8 grupos. Sí. Mucha atención, amigos. ¿Ustedes tienen alguna de estas conductas o alguno de sus amigos llegan a tener alguna de estas conductas? Papel y lápiz. Ajá. ¿Cuáles son estos vampiros energéticos? El número 1 podríamos decir que es el conversador constante. Ándale. Que no deja hablar a nadie. Siempre tiene la palabra y de alguna u otra forma está robando y está siendo el centro de atención. ¿Por qué razón? Porque de esta manera está captando la atención, la mirada, la charla, totalmente está embelesado en sí mismo, y así es como llega a atrapar a sus víctimas. Ajá. La cual, si está vibrando en una frecuencia desarmónica, puede llegar a desenergetizarla totalmente. Así entonces que, el platicador. El famoso vampiro energético, conocido como el conversador constante. Ándale. Pues ahí. Este sería el primero de los 8. Ok. Después veríamos al famoso rey del drama. Ya saben, yo creo que todos tienen un amigo, una amiga, que dicen, no sabes lo que me acaba de suceder. Ajá. Empieza a contarte la telenovela, que bueno, las Marías, la del barrio, la Rosa de Guadalupe y todas ellas, podrían ser un magnífico guión para la vida de estos famosos vampiros energéticos, que obviamente lo que hacen es que nos bajan las defensas al contarnos una historia tan triste, tan dramática, en la cual nos están pidiendo ayuda. Y de esta manera rompen nuestro campo áurico, llegan a interactuar con nuestra energía, haciendo una empatía, y de esta manera terminan robándonosla. Ajá. Estos son los famosos reyes del drama. Los drama Después queens. veríamos a este vampiro energético que yo creo que es el más famoso de todos, el culpador. Él nunca hace nada, todos tienen la culpa, todo a su alrededor es la culpa. Ajá. Es el famosísimo qué mala suerte tengo. Okay. ¿Se les hace familiar? Bueno, yo creo que la frase lo dice todo totalmente. Después veríamos al siguiente vampiro energético, que es otro de los más comunes, y es el que puede llegar a tener una energía más fuerte y más densa. Sí. El famoso vampiro energético interrogador. ¿Cuántas veces, amigos, amigas, su pareja les empieza a caer con una serie de preguntas? ¿Dónde estuviste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? En lugar de decir buenos días. Entonces, aquí es donde vamos a darnos cuenta que al estar haciendo esta plática, transformarla en un interrogatorio, empieza a hacerse cada vez más agresiva, y de esta manera la energía comienza a volverse hostil, y ambos van a perder energía.
obviamente el vampiro energético interrogador es el que va a sacar la mejor parte. Ok. Después nos iríamos con el vampiro energético intimidador, este que goza de poder tener una posición un poco más favorable. Uno de los casos más comunes podría ser, imaginemos que en una oficina está una persona que está trabajando y de pronto puede ver cómo su jefe empieza a salir de su oficina totalmente molesto, muy enojado, Ajá. y comienza a caminar con una actitud intimidante hacia esta persona. Obviamente, el empleado, que es subordinado de este jefe, comienza a sentirse achicado, empieza a sudar, empieza a sentirse nervioso. Desde este punto, el vampiro energético intimidador ya está ganando cada vez más la energía de su víctima. Ujú. Después, Ajá. veríamos otro vampiro energético que podría decir es uno de los que se llegan a disfrutar tanto ellos mismos, porque lo conoceríamos con el nombre del pobrecito de mí. Pobrecito. ¿Tienen algún amigo de estos? El famoso vampiro energético, pobrecito de mí. Ay, pobre de mí. Todo le pasa, todo pierde, todo mundo abusa de él. Ajá. Este vampiro energético es el más común entre todos y es el que puede llegar a infiltrarse entre las amistades de una sola persona y empezar a crear redes de necesito ayuda, pobrecito de mí, y empezar a absorber energía no nada más de uno, sino de 5, 6 o 7 personas al mismo tiempo. Sas. Este puede ser uno de los que hay que tener mucho cuidado, Ajá. porque siempre va a ser el pobrecito de mí. Ok. Ujú. Después podríamos continuar con el famoso vampiro energético que se conoce como el distante. Este vampiro energético indiferente, que muchas veces para ustedes, chicas, puede llegar a ser como muy interesante porque es misterioso, pero esa actitud distante hace que estén pensando constantemente en esa persona. Ajá. Y de esta manera está absorbiendo su energía a través de los pensamientos. A esto se le llama energía de evocación. Ustedes están pensando tanto en esa persona que pueden llegar a transmitir energéticamente un poco de parte de ustedes hacia este vampiro energético. Así que mucho cuidado con esos vampiros energéticos misteriosos y enigmáticos que pueden llegar a ser los famosos distantes, que son los que pueden robar energía con una gran facilidad. Sas. Y por último, yo creo que, de hecho lo estoy dejando al final, el famosísimo Ganameuna. ¿El qué? Esto, como su nombre lo dice, imaginemos un escenario en el que alguien está platicando una anécdota, algún recuerdo, una vivencia, en donde dice, no, tú sabes, estuve feliz esta última vez que pude viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y entonces aparece el vampiro energético Ganameuna que dice, ¿tú fuiste a Estados Unidos? No, yo ya fui varias veces, ya me cansé, es más, ahora es la tercera vez que voy a Europa, y empieza a contar siempre una anécdota más grande, más fuerte, más interesante. Esto puede llegar a crear molestia entre los escuchas y comenzar a absorber energía, obviamente negativa, de todas las personas, alimentando su ego. Así que ya sabemos cuáles son los famosos vampiros energéticos. Claro. El Ganameuna, el conversador constante, el distante, el rey del drama, el culpador, el interrogador, el intimidador o el pobrecito de mí. Amigo, amiga, ¿cuál de todos estos vampiros energéticos eres tú? ¿O llegas a ser más de 3 en esta lista? Sas. Bueno, pues buena pedrada. Ahora sí que el que le quede el saco que se lo ponga, Luis. Y podríamos hablar de una novena que yo creo que esta es la conjunción de todos. El vampiro energético metiche. Anda. Ese que no tiene vida, pero vive la vida de todos los demás. Sí. Oye, pues está muy interesante esto. Pues Luis, no nos despedimos. Sabemos que andas pues muy ocupado, andas haciendo muchas cosas, pero... Claro que sí, Víctor. Y aquí yo les diría a todos tus queridos radioescuchas, a todos los desvelados, amigos, vengan. O por lo menos que se den cuenta de lo que están haciendo. Pues Luis, un abrazo a la distancia, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, compartir esta información. Víctor, fue un gusto recibir esta llamada y es un placer poder estar aquí compartiendo un poco de todo esto con todos los queridos amigos desvelados y que sigan escuchando la mejor estación y obviamente el mejor programa
Los Desvelados. Muchas gracias a Luis Cortés, cazador de enigmas, en esta noche, y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.